Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Continuamos en nuestra unidad número 3, titulada Lo divino y lo humano. Obviamente estamos estudiando el tipo de texto literario, el género narrativo, perdón, género lírico, y lo que vamos a hacer en esta sesión, vamos a conocer las características principales de un periodo literario que nosotros estamos estudiando durante esta unidad, que es el denominado Siglo de Oro español. Como antecedentes o como orígenes de este periodo histórico y literario, podemos señalar lo siguiente. Este periodo, Siglo de Oro Español, es el nombre que se le da a esta época, ¿cierto?, en la cual toma mayor fuerza, ¿cierto?, cobra un mayor vigor la cultura española. Obviamente todo producto de, en primera instancia, la importancia que tomó España dentro de Europa luego del siglo XV, ¿cierto? Pensemos que a finales del siglo XV España fue la principal colonizadora de territorio americano, ¿cierto? Entonces el territorio español, ¿cierto? Ibérico en Europa estaba bastante enriquecido en esta época, ¿cierto? A comienzos del siglo XVI el, el territorio español cobraba bastante importancia dentro de los países de Europa, ¿cierto? Entonces, esta época cobró mayor fuerza la cultura española, ¿cierto? Ubicándose obviamente en los siglos XVI con la estética o el pensamiento renacentista, ¿cierto? Se ubica entre el Renacimiento del siglo XVI y el barroco, que es otra estética y otra filosofía de vida que se ubica más adelante en el siglo XVII. Entonces, entre el siglo XVI y el siglo XVII vamos a situar este periodo literario e histórico de las letras españolas, durante los reinados de Carlos I y Felipe II. Hay muchos cambios interesantes dentro de esta cultura, pero vamos a ver los más significativos. En cuanto a la narrativa, si bien estamos viendo lírica, tenemos que señalar que este movimiento literario o este periodo literario involucraba las tres grandes, digamos, formas que toma el texto literario, ¿cierto? La narrativa, el género dramático, las obras de teatro, ¿cierto? Y la poesía. Vamos a mencionar la narrativa y el género dramático más que nada, y nos vamos después a profundizar en el estudio o en el análisis de las características de la lírica de este periodo. En cuanto a la narrativa, podemos decir así, que, bueno, más decir que la literatura tuvo como máximo exponente a don Miguel de Cervantes y Saavedra entre el año 1547 y 1616, cuya obra más destacada, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es obviamente el clásico de clásicos de la literatura española. En esta época también surgió el género picaresco, lo que tuvimos que leer nosotros, ¿cierto? Un ejemplo de ello fue la obra El Lazarillo de Tormes, obra que tuvimos que leer, donde se critica al clero y a la nobleza, o La vida del pícaro Guzmán de Alfarache, que es otra crítica también a la nobleza, ¿cierto? Perteneciente a Mateo Alemán, ¿cierto? Donde se cuestiona el destino de la humanidad y el sentido que ésta también tiene, ¿vale? Así que familiaricémonos con la narrativa de esto, veamos características y asociémosla a las características que tenía el Lazarillo de Tormes. En cuanto al teatro, el siglo XVII es el siglo de oro del teatro en España. Es ya si bien la narrativa es más característica de los comienzos del siglo XVI, ¿cierto? Con Don Quijote, con Lazarillo y con Guzmán de Alfarache. En cuanto al teatro, nos vamos a transportar ya al siglo siguiente, al siglo XVII, ¿cierto? En esta época se crean las primeras salas teatrales llamadas corrales de comedias, que eran gestionadas por las hermandades. El comienzo un auge de los autores, las obras y las compañías, el teatro deja de ser un acontecimiento restringido para convertirse en un producto competitivo sujeto a leyes de la oferta y demanda. Un interesante debate teórico acompaña el nacimiento y desarrollo de esta forma nueva de entender el teatro. Uno de los más importantes autores de este periodo es el señor Lope de Vega, ¿cierto? De 1562 a 1535, incipiente, ¿cierto? Siglo XVII, quien escribió unas 1500 obras. Entre las obras teatrales más importantes de Lope de Vega se encuentran Fuentovejuna, El alcalde Zalamea y El mejor alcalde, El Rey, donde analizan con sentido crítico, ¿cierto? Como a lo largo de todo este periodo, ¿cierto? Las relaciones entre el pueblo y los gobernantes.
A Lope se le conoce como el creador de la comedia nueva. O sea, estamos en presencia de un grande de la literatura y del teatro en particular de España del siglo de oro. Y ahora, lo que nos interesa a nosotros, en cuanto a la lírica. En poesía se destacan escritores como Garcilaso de la Vega, Juan de Boscán, Cristóbal de Castillejo, Fray Luis de León, Juan Rulfo, ¿cierto? Alonso de Ercilla, Fernando de Herrera, y obviamente los dos primeros, Garcilaso y Juan de Boscán, Garcilaso en mayor medida, introdujeron cambios en la lírica, principalmente el tipo de verso en decasílabo, en reemplazo del dodecasílabo. El verso en decasílabo tiene 11 sílabas, esa es la definición que tiene. Y tradicionalmente se utilizaba un dodecasílabo que tenía 12 sílabas, componiendo, digamos, cada verso. Esto es un detalle más bien de estilos, pero que fue significativo porque posteriormente otros poetas comenzaron a replicar este estilo en decasílabo. En marco histórico, ¿qué podemos decir? Este periodo se inicia con el Renacimiento, ¿cierto? Que es básicamente una revitalización de los cánones grecolatinos en el arte y la filosofía. O sea, se renace de la cultura grecolatina, ¿cierto? Una vuelta en el pensamiento en el que el ser humano vuelve a ser el centro del universo y desde este punto se enfrenta y conoce el mundo. En esta etapa, el estilo de la poesía va a ser más sencillo que en sus posteriores años. Van a ocupar un lenguaje más sencillo, más práctico. Se limitaban, se imitaban estilos italianos de escritura, con temas diversos como el amor, la naturaleza, el gozo de la vida, el elogio de una vida sencilla, el amor divino, entre otros. ¿Vale? Sí, pero generalmente en este periodo la temática y la forma de escribir es más sencilla. Características: se emplean principalmente versos endecasílabos, ya dijimos, con 11 sílabas, y heptasílabos, o sea, con 7 sílabas. Las estrofas tienen una forma de lira, octava real o sonetos, o sea, tienen esa forma principalmente, no digo que sea una forma única, sino que principalmente tienen esta forma. La temática del amor es una de las principales de este periodo y es plasmado como un amor imposible e idealizado, en el cual la amada del poeta posee una belleza divina, ¿cierto? Se le retrata casi como una belleza divina. Se produce el tópico del carpe diem, se introduce este tópico que antes no se había visto, en el cual, obviamente, el carpe diem significa aprovecha el día, en el cual se hace alusión a aprovechar la juventud, la belleza, la vitalidad y el amor lo más que se pueda, ¿cierto? En este tópico se va a introducir, ¿cierto?, dentro de este periodo histórico. Ya a finales del periodo renacentista, ¿cierto?, finales de ese periodo filosófico y artístico, comienzan a cerrarse las fronteras debido a las ideas protestantes. Se inicia la contrarreforma, ¿cierto?, a las ideas de Martín Lutero, ¿cierto?, que había creado, ¿cierto?, un cisma dentro de la Iglesia Católica, una división de la Iglesia Católica, y obviamente las ideas no querían que se expandieran las ideas de Lutero, por lo cual se empiezan a cerrar las fronteras españolas. Este cierre de las fronteras produjo una digamos, debacle económica y social. Los poetas, por su parte, comenzaron a reflexionar sobre la vida, a autoexaminarse, ¿cierto?, a llevar una vida más austera, y obviamente la mayoría de los poetas en este periodo era clérigo y usaba la poesía como un encuentro con Dios. En este periodo la poesía se vuelve más pesimista y moral, ¿cierto?, con tintes religiosos y espirituales a la vez que filosóficos. Obviamente estamos en un periodo de crisis, ¿cierto?, de grandes cambios en la sociedad española. Para el siglo XVII, España había cambiado política y económicamente, ¿vale? Entonces lo que mencionábamos anteriormente va a tener una repercusión. Las malas cosechas y la expulsión de los moros conllevaron efectos negativos para la economía de aquel entonces. Recordemos que expulsaron a los moros porque no eran cristianos o eran cristianos conversos y no era bien visto dentro de la sociedad española de aquel entonces. Políticamente, España ya no era una potencia dentro de Europa, debido al desgaste y al gasto que significaba poner en marcha la maquinaria inquisidora. O sea, la Inquisición costaba mucho dinero mantener a las tropas que obviamente salían a esparcir este mensaje religioso, ¿cierto? Para obviamente expandir su influencia política
obviamente todo esto propiciado por las ideas de Lutero, ¿cierto? Que quería cambiar la Iglesia Católica y para afirmarse, ¿cierto? Para afirmar la dominación que tenía la Iglesia Católica en sus territorios, comenzaron con la Inquisición, ¿cierto? Toda esta crisis produjo una marcada estratificación en la sociedad. Van a aumentar los pobres, ¿cierto? Van a surgir muchos Lázaros de Tormes, ¿cierto? Muchos pícaros, la figura del pícaro, y la incipiente burguesía comienza a reclamar beneficios que antes solamente tenían los nobles. Este periodo corresponde al barroco, en el cual veremos una preocupación por el paso del tiempo y la llegada de la muerte. Se advierte, al contrario del Renacimiento, un desprecio hacia los placeres de la vida. Ya no vamos a hablar del carpe diem, sino que ahora es algo más intenso, ¿cierto? La forma de escribir muestra mayor complejidad de recursos estéticos y el juego entre lo que se dice y cómo se dice es lo principal. O sea, aquí tenemos el juego entre el axis rítmico y el axis lógico-sintáctico. Obviamente, el principal contraste del barroco con el renacimiento es la sencillez del renacimiento con la complejidad del barroco. Renacimiento sencillo, barroco complejo. Este periodo podemos advertir tres grandes tendencias en la poesía. La primera, el clasicismo, en el cual no se intenta innovar y se sigue el camino del equilibrio entre el contenido y la forma que se expresa. ¿Vale? Como autor tenemos a el señor Lope de Vega. El conceptismo, que por otro lado es una tendencia más pesimista en la cual se van añadiendo más recursos expresivos y literarios. Se considera más importante el contenido que la expresión. Aquí vamos cambiando, ¿cierto? En un principio no le importaba tanto, ¿cierto? Como característica principal, había un equilibrio entre contenido y forma de expresión. Aquí vamos a privilegiar, ¿cierto? El contenido antes que la forma de expresión, y como autor vamos a tener a don Francisco de Quevedo. Y el culteranismo, que es la evolución del conceptismo, o sea, la anterior, que plantea un lenguaje más complejo, es mucho más pesimista y una mayor cantidad de figuras retóricas están presentes en la obra. En esta tendencia, la expresión va a ser más importante que el contenido, o sea, la forma más importante que el contenido. Y una de las principales figuras es don Luis de Góngora, ¿cierto? Luis de Góngora y Quevedo tenían una pelea, digamos, bastante controversial. Si podrían buscarla si es que quisieran. Ahora, vamos a nuestra actividad. ¿Qué va a ser nuestra actividad de cierre de unidad? Y por ende va a ser evaluada como la tercera nota de esta tercera que va a Siscol. Vamos a seleccionar un texto lírico de los siguientes autores y vamos a responder lo que aparece en nuestra guía. Aquí dice preguntas, pero más bien que preguntas son actividades. Tenemos a Garcilaso, ¿cierto? Para el periodo principio del Renacimiento, a don Fray Luis de León, a finales del Renacimiento, ¿cierto? Principios, finales del Renacimiento, Lope de Vega con el clasicismo, Francisco de Quevedo con el conceptismo y don Luis de Góngora como el culteranista de turno. Ahora, nuestra pauta de evaluación va a ser la siguiente. Vamos a seleccionar la obra, luego de leerla, obviamente vamos a realizar una investigación acerca de la vida del autor, el periodo histórico y literario al cual pertenece, ya sabemos que es el Siglo de Oro, y además debemos incluir el poema seleccionado, que obviamente nosotros ya escogimos de alguno de los autores, y vamos a identificar en él lo siguiente. En primer lugar, características: hablante lírico, objeto lírico, motivo lírico, temple de ánimo y actitud lírica. ¿Vale? Así que lo mismo que hicimos la sesión anterior, pero esta vez en uno de los textos literarios de alguno de los autores señalados. Vamos a reconocer también al menos 5 figuras literarias de las que vimos en clases que estén presentes en este poema y las vamos a explicar. ¿Cómo creen ustedes que está presente y por qué ustedes consideran que es tal o cual figura literaria? Y para finalizar, vamos a realizar un comentario describiendo cómo es posible apreciar las características del periodo literario al cual pertenece la obra en la misma, ¿cierto? Ya sea por las temáticas presentes o bien por la forma del poema. Si es una temática más bien pesimista, si es una temática de encuentro con Dios, o si bien toma una forma más compleja, con mayores figuras literarias, etcétera, etcétera. Aquí tenemos los indicadores, ¿cierto? La biografía, la descripción del periodo histórico, una extensión de 4 y 7 páginas, no pido más que eso. En cuanto al análisis, tiene que ser coherente con las características vistas en clases, o sea, considerar hablante objeto de manera correcta, un dominio del tema, que es muy importante, identificar al menos 5 figuras, ¿vale? Que es lo que aparece acá, y por último presentar un comentario describiendo las características del periodo de la obra. O sea, ustedes me van a tener que escribir un comentario acerca de cómo creen ustedes que en la obra aparece
la temática o digamos las características del periodo estudiado, ¿vale? Aquí está la autoevaluación y cualquier duda la resolvemos en la clase consultiva.